Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Apreciados amigos, queridos oyentes de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, grato estar con ustedes una vez más. De todo corazón es un honor y un privilegio poder ser un instrumento del Espíritu Santo para presentar estas lecciones. Hoy vamos al cierre de lo que ha sido la lección número 5, Fe contra todo pronóstico, que hemos estudiado durante toda la semana, y qué bueno saber que ustedes están ahí listos para compartir junto a este equipo de Radio Amanecer en Estudio estas grandes verdades estudiadas durante toda la semana. Recuerden amigos el pasaje de la Biblia que nos ha servido de fundamento en el libro de los Salmos 119, Salmo 119, verso 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Traiga su Biblia, su guía de estudio, como siempre decimos, bajo la conducción del Espíritu Santo. Vamos al cierre de esta lección número 5. Me place saludar en esta hora al pastor Cristian Veras, quien ha estado con nosotros en los comentarios a estas lecciones durante todo el trimestre. Pastor, muchas bendiciones, que nuestro Padre Celestial continúe guiando sus pasos en esta tierra. Muchísimas gracias, estimado amigo pastor Juan Francisco Scroggins. Shalom, ¿cómo estás? Muy bien, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Espero que esas bondades de ese saludo Shalom puedan ser también para usted y su familia. Amén, amén. Sabes, pastor, quisiera enviar un saludo en este momento al distrito Plenitud en Cristo. Plenitud en Cristo. Y por supuesto a la Iglesia Central Plenitud en Cristo. Un abrazo de parte de este servidor y también de mi compañero el pastor Scroggins. Es así. Saludos a su pastor Raulín Puente, un gran pastor, joven, un gran hijo, y a su esposa Alexandra, también Alexandra Japa, que también es una hija querida. Fui pastor de su familia, de Pablito, de Tina, y saludos para ellos también. Así que un abrazo, Raulín, Alexandra y a toda la iglesia Plenitud en Cristo. Pastor, me mandó una nota de voz alguien conocido por usted. A ver si usted adivina, es de San José de Ocoa. Raulín reporta su sintonía, sí, Radio Amanecer en Estudio. Me dijo que sigue nuestros comentarios, que le envíe un saludo, y ahí va su saludo, Raulín. Un abrazo para ti, para tu familia, que Dios te bendiga, y muy pronto tal vez nos veremos con la ayuda de Dios. Raulín es una persona extraordinaria, a pesar de no poseer la visión, es como si la tuviera, porque hace una descripción de lo que sucede en la radio que tú dices, wow. Así es que, hermano Raulín, yo fui hace ya muchos años testigo ocular de su bautismo, porque usted sabía, Pastor Veras, que él fue ganado a través del ministerio de la radio. Sí, lo escuché en Quisqueya cuando él visitó allá aquella ocasión. Así es. Nosotros fuimos allá a presenciar su bautismo, y desde esa fecha para acá pues tenemos un gran aprecio para el hermano Raulín. Muchas bendiciones. Amén. Vamos a orar. Querido Padre, una vez más nos ponemos en tus manos para que tú obres a través de tu Espíritu Santo y permita, Señor, que el estudio de tu palabra pueda ser de bendición para nosotros en este día. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. 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 Pastor Veras, esta semana estuvo matizada de un desafío para estudiar la palabra de Dios, para transmitir la palabra de Dios, y efectivamente pues estábamos conscientes de que para hablar de la palabra de Dios, transmitir la palabra de Dios, necesariamente la presencia del Espíritu Santo debe iluminar la mente de los individuos para hablar solamente de la gracia de Cristo, y solo mediante la gracia de Cristo que somos salvos
y definitivamente se hizo un fuerte énfasis en lo que tenía que ver con la fe, un pronóstico de la fe. Y ya en esta parte final, al cierre, pues sería muy importante que nosotros podamos ver algunos detalles que trae la lección de cierre en el día de hoy. Así es. Estuvimos comentando que la fe es imprescindible para la salvación. Uh-huh. El apóstol Pablo dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero también estuvimos hablando, pastor, de lo que tiene que ver con el uso de la palabra de Dios, de cómo solo la Biblia es la palabra de Dios y cuál es el papel que ella juega en nuestras vidas, en la vida de cada cristiano. Y es importante que nosotros sepamos que realmente la visión de los reformadores de primera vista es la palabra de Dios. Ellos se aferraron a la palabra de Dios, se aferraron a la fe. Por eso decíamos que hay 5 solas. Está solo la Biblia o solo las Escrituras, está solo la fe, solo Cristo salva, solo la gracia de Cristo, así por el estilo. 5 solas. Y entonces dentro de esta sola está solo la justicia de Cristo es la que puede salvar. No importa lo que nosotros hagamos, es decir, en el aspecto de que por mucho que hagamos para ganar la salvación, no podremos, porque esta no se puede ganar por obras. Es un regalo, es un don, y ese don inmerecido lo da Dios, no porque nosotros lo merezcamos, porque es un don inmerecido, sino por su amor, por su misericordia y por su gracia divina. Por eso estuvimos hablando de la justificación por la fe, la justificación que es a través de la fe de Cristo y que es un regalo único del cielo. Quiero hacer referencia, Pastor Veras, a una reacción que tuvo alguien. Le escribió a este servidor para agradecer, porque en uno de los temas que estamos desarrollando tenía que ver con la interpretación de la palabra de Dios. Recuerdo muy bien que usted citó el caso de las Sagradas Escrituras cuando dice que la interpretación de la Biblia no es por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el poder del Espíritu Santo. De ahí que cuando estamos hablando acerca del Espíritu Santo que ilumina la mente del ser humano, pues uno tiene que buscar con un corazón sincero y no quedarse solamente en la superficie. Y ella decía, oye, qué bueno estuvo el tema cuando ustedes hablaban que de manera particular, por ejemplo, el pastor Scrogin, el pastor Vera no puede hacer una interpretación particular de las Sagradas Escrituras, sino que el Espíritu Santo debe motivar de manera profunda la palabra de Dios para que podamos entender estos pasajes que a veces resultan un tanto difícil, pero que no es imposible, ya que tenemos la interpretación misma del Espíritu Santo, quien ilumina la mente del ser humano. Y entonces quisiéramos decir esto, que se sintió muy cómoda con la explicación que estábamos dando acerca de la interpretación, que no es de manera particular, sino que el Espíritu Santo es quien inspira la palabra de Dios. Sin duda alguna que la Biblia es la palabra de Dios, y decíamos que ella es como la voz audible de Dios hablándonos. Es decir, esa voz que es una energía, al ser plasmada en la Biblia se convierte en la palabra de Dios de manera sólida. La podemos palpar, la podemos leer y, cómo no, a través de la fe podemos escuchar la palabra de Dios hablándonos directamente a nosotros mismos. Pero Pedro dijo que la profecía nunca vino por voluntad humana, sino que Dios inspiró a los santos hombres para que hablaran en su nombre, de manera que cuando el ser humano recibe la autoridad para hablar en nombre de Dios, no puede hablar una sola palabra congruente, sino es por la dirección del Espíritu Santo, por su guianza y por su inspiración. Por eso cuando Pablo dice en 2 de Timoteo capítulo 3, que dice, toda escritura es divinamente inspirada, utiliza la palabra teneustos,
que significa soplada, insuflada. Es decir, el Espíritu Santo sopla las palabras de interpretación de la Biblia a los santos hombres de Dios que hablaron en su nombre. Perfecto. Todo esto lo estamos enfatizando porque llegó un momento en que estamos haciendo fuerte énfasis que los seres humanos no se salvan por hacer obras. La obra viene en combinación con esa gracia divina que es el mismo Señor Jesucristo, la aceptación de Jesús en el corazón del ser humano. Entonces nos invita automáticamente a obrar conforme a la gracia de Cristo está operando en el corazón. Reiteramos, un énfasis de que nadie, por santo que se considere, por bueno que se considere, no le garantiza la salvación, solo Cristo y solo su gracia, porque veíamos que hablar de Cristo estamos hablando de esa gracia que descendió del cielo para ser aplicada gratuitamente al ser humano, y es así como opera la salvación. Ya el hombre, el ser humano con Cristo Jesús en el corazón empieza automáticamente a producir el fruto del Espíritu Santo, que en Gálatas capítulo 5 nosotros podemos analizarlo y repasarlo a su vez, y eso es parte de lo que nosotros estamos viendo en esta semana. Y una vez que el hombre comienza a vivir esa vida que el Espíritu Santo quiere que viva, que Dios a través de su Santo Espíritu le propicia al ser humano una vida noble, digna, pura y santa, entonces padece persecuciones. Fue el caso de los reformadores, de los mismos apóstoles y, como no, por supuesto, de Jesucristo en primer lugar. El apóstol Pablo dijo: el que quiera vivir una vida piamente en Cristo Jesús padecerá persecuciones. De manera que los fieles siervos de Dios nunca trabajaron solos. Esos reformadores que comenzaron a traducir la Biblia en su idioma natal, como Wycliffe, Tyndale, Martín Lutero, entre otros, ellos nunca estuvieron solos. Dios estuvo con ellos. Mientras los principados, las potestades de los espíritus malignos se coaligaron contra ellos, fraguaron planes macabros, malévolos, para destruir al pueblo de Dios, tan solo por el crimen de traducir la Biblia o de serle fieles a Dios, el Señor no desamparó a su pueblo, ni lo va a desamparar en el futuro tampoco. Y esto me está diciendo que de hecho me lleva, pastor, al mismo tiempo de angustia. ¿Qué cosa es el tiempo de angustia? Es la última etapa que la iglesia va a pasar en este mundo. Hay diferentes interpretaciones del tiempo de angustia. Por ejemplo, los dispensacionalistas creen que Cristo va a dispensar a su iglesia del gran tiempo de angustia y que por eso la va a raptar 7 años literal antes de él venir. Sin embargo, Daniel capítulo 12 no dice eso, y otros textos en la Biblia no es lo que están diciendo. El pueblo de Dios ha de pasar por un tiempo de angustia. El tiempo de Dios ha de pasar por un tiempo terrible. Daniel 12:1 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y luego dice: y será tiempo de angustia, versículo 2, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que estén inscritos en el libro de la vida. Pastor Scroggins, en ese tiempo de angustia que ha de pasar el pueblo de Dios, ¿estaremos nosotros solos o Dios promete estar con nosotros? Bueno, en su comentario usted estaba hablando de que el Señor estuvo con los reformadores, estuvo presente, y en este caso, muy atento a su pregunta, hay una declaración de Elena de White en El conflicto de los siglos que nos invita a reflexionar que ciertamente Dios estará con su pueblo. Si usted me permite leer directamente de El conflicto de los siglos en la página número 191, en la versión electrónica, pudiéramos compartir estas grandes ideas que presenta Ellen White. Allí se nos dice que los fieles siervos de Dios no trabajan solos. Mientras los principados y las potestades de los espíritus malignos se coaligaron contra ellos, el Señor no desamparó a su pueblo.
Si sus ojos hubiesen sido abiertos, habrían visto una tan clara evidencia de la presencia y el auxilio divinos como la concedida a los profetas en la antigüedad. Cuando el siervo de Eliseo mostró a su amo el ejército hostil que los rodeaba, sin dejarles escapatoria, el profeta oró: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Y he aquí, el monte estaba lleno de carros y caballos de fuego. El ejército celestial estaba apostado para proteger al varón de Dios. Del mismo modo, había ángeles que cuidaban a quienes trabajaban en la causa de la reforma. Aprovecho, pastor, esta oportunidad para hacerle una pregunta. Cuando hace referencia o hace un pedido para que los ojos le sean abiertos, así como se le pidió al siervo de Eliseo, ¿quiere decir que a veces nosotros estamos ciegos y no vemos la obra que Dios está operando a través de los ángeles en esta tierra? Es una pregunta fascinante, pastor, y la respuesta es sí, así es, porque estamos inmersos en el gran conflicto y nosotros solo vemos algunas de las cosas que son visibles. Como dijimos al principio del trimestre, el gran conflicto, la lucha entre el bien y el mal, es una lucha espiritual, pero también es física. Y muchas veces los demonios nos quieren aplastar, el enemigo, y nosotros no vemos como el ángel de Jehová, quien acampa alrededor de los que le temen y los defiende, nos defiende con su espada. No podemos ver eso. Aquí hay un ejemplo palpable en lo que usted acaba de leer, y eso se encuentra en la Biblia, en el capítulo 6 del libro 2 de los Reyes, donde Ben-Hadad II estaba por hacer una guerra con Israel. Entonces él dijo: en tal lugar estará mi campamento. Pastor, ¿qué usted cree que ocurrió? Que Dios le reveló al profeta Eliseo dónde iba a estar el campamento de los sirios. Y Eliseo le mandó a decir al rey de Israel: cuídate de no pasar por tal lugar, porque el campamento de los sirios va a estar allí. Era una emboscada. Y entonces el rey de Israel no pasó, y tenía que pasar. Era inminente pasar por allí. Y es cuando el rey de Siria entonces dice: no me van a declarar cuál de los nuestros es del rey de Israel, porque alguien sopló la estrategia de guerra que nosotros teníamos. Sí. Entonces una persona dijo: Majestad, no es que hay un traidor en medio de su campamento, de su casa o su reinado. Lo que pasa es que hay un profeta en Israel que sabe lo más secreto que usted habla en su cámara. Y entonces él mandó una banda armada, un regimiento de soldados a apresar al profeta de Dios. Y es allí donde Giesi, el criado de Eliseo, grita y le dice: Padre mío, ¿qué vamos a hacer? Y él le dice: no temas, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y él le dijo al Señor: abre los ojos de él para que lo vea. Y Giesi vio todo el campamento de ángeles montados a caballos, como si eran soldados, para proteger al siervo de Dios. ¿Cómo se puede conseguir esto, pastor? Porque esto es fascinante, pastor. Yo lo veo usted en la exposición, y los amigos, porque no se imaginan el brillo que hay en los ojos del pastor Veras cuando habla de estas cosas. Y entonces yo me pregunto, y podría ser la pregunta de muchos de los amigos, dicen: pero ¿cómo se puede conseguir eso? Porque ustedes han hablado de que hay muchos ángeles que operan a favor de aquellos que son temerosos de Dios, pero fue muy enfático en decir que nosotros no podemos ver a los ángeles que operan en favor nuestro. Hemos puesto algún ejemplo y entonces hubo una oración. ¿Usted cree que nosotros podemos lograr estar conscientes de esa forma como operan los ángeles cuando desarrollamos la fe? Porque estuvimos hablando acerca de la fe. Precisamente, pastor, cuando hablábamos del tiempo de angustia hace un ratito, es lo mismo que va a ocurrir en el tiempo del fin. Y yo quiero que ustedes sepan, tanto mi compañero, el pastor Scroggins, como ustedes, amigos y hermanos, de que eso no fue que ocurrió en el pasado, es que volverá a ocurrir y sigue ocurriendo.
en el desenvolvimiento del gran conflicto. Porque los ángeles montan un campamento de parte del cielo para proteger a sus hijos. Y nosotros no lo vemos porque como seres mortales pecaminosos no lo vemos. Pero si Dios en su misericordia lo permite, pudiésemos verlo. Si eso ayudaría a la fe o si ayudaría a que muchas personas reciban la salvación, lo pudieran ver, pero sí es real y ocurre. Bueno, yo quisiera contarle que tengo un gran amigo, ahí vive en Villa Isabela, de seguro que estará escuchando esta lección, donde él está tan consciente que hay un ángel, que le llama el ángel de la guardia que está con él, le puso un nombre, no recuerdo bien, pero él le puso un nombre y dice que en esos momentos difíciles él acude a conversar con ese ángel, porque él sabe que su ángel está presente allí. Nosotros quisiéramos aprovechar el momento, señores, para decir que es cierto. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan y la convicción de lo que no se ve. Y hablábamos en esa ocasión, que nuestra fe no es una fe ciega, está fundamentada en evidencias. Cientos, miles de evidencias tenemos. Desde la creación, la forma en que Dios ha obrado con los profetas, con sus hijos en la Edad Media, con los reformadores, es una evidencia clara de que Dios sí tiene sus ángeles que cuidan de sus hijos y tenemos que creerlo y desarrollar la fe, porque la fe es el resultado de esa vivencia con el Señor, de esa seguridad que tenemos de que Dios está al control de todo. Ahora, pastor, cuando enemigos poderosos se unían para destruir la fe reformada. Ahora, pastor, cuando enemigos poderosos se unían para destruir la fe reformada y millares de espadas parecían desenvainarse para combatirla, Lutero escribió: Satanás manifiesta su ira, conspiran pontífices impíos y nos amenaza la guerra. Exhorten a la gente a que contienda valientemente ante el trono del Señor por medio de la fe y la oración, para que nuestros enemigos, vencidos por el Espíritu de Dios, se vean obligados a ser pacíficos. Tremenda declaración. Amén. Vuelvo al tiempo de angustia en el conflicto de los siglos. El capítulo 613, Elena de White escribe: el pueblo de Dios no quedará libre de padecimientos. Parecido al tiempo de la Reforma, ¿no? Eso es bueno porque hay mucha gente que ha creído que los hijos de Dios, ya cuando entran en una estrecha relación con el Señor, pues las pruebas, las persecuciones, todo eso desaparecen, pero repita una vez más la idea. El pueblo de Dios no quedará libre de padecimientos. Okay. Pero aunque perseguido y acongojado, y aunque sufra privaciones y falta de alimento, no será abandonado para perecer. Aleluya. Y luego dice: el Dios que cuidó de Elías no abandonará a ninguno de sus abnegados hijos. El que cuenta los cabellos de sus cabezas, cuidará de ellos y los atenderá en tiempos de hambruna. ¿Qué fue lo que pasó con Elías? Los cuervos lo alimentaron por un tiempo. Ya nosotros sabemos que él caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios, Horeb, y los cuervos lo alimentaron 2 veces al día, le llevaban pan. Ya. En ese sentido, pues, cuando estemos pasando por momentos difíciles, muchos tendrán que abandonar sus hogares por el asunto de la persecución, por la creencia que usted tiene, pero recuerde que Dios nunca va a desamparar a sus fieles hijos que confían plenamente en Él, y por eso el pastor está citando el caso de Elías, para que podamos entender que Dios siempre estará supliendo nuestras necesidades, aún en medio de las pruebas, el dolor, la persecución. Dios es un Dios bondadoso que siempre se place en dar lo que necesitan sus hijos. Pero mire, pastor, el complemento de esa cita que acabé de leer, dice: mientras los malvados estén muriéndose de hambre y pestilencia, los ángeles protegerán a los justos y suplirán sus necesidades. Amén. Escrito está del que camina en justicia,
que se le dará pan y sus aguas serán ciertas. Cuando los pobres y los menesterosos buscan agua y no la hay, y la lengua se les seca de sed, yo, Jehová, les escucharé. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Isaías capítulo 33, versículos 16, también, o versículo 16, e Isaías 41, 17, y El conflicto de los siglos, página 613. En ese mismo libro, El conflicto de los siglos, el capítulo titulado El tiempo de angustia, Elena de White escribe que durante el tiempo de angustia, los hijos de Dios, algunos estarán en las cárceles, otros estarán en los montes huyendo, y otros serán perseguidos y sentenciados a muerte. Pero dice ella, Dios no abandonará a su pueblo. Y entonces dice que Satanás enviará ejércitos de demonios para destruir al pueblo de Dios, porque no quiso adorar a la bestia y a su imagen, ni quiso violar los mandamientos de Dios. Y entonces dice que Dios enviará ángeles vestidos de soldados para que protejan a sus hijos. Y dice que el Señor, con esos ángeles, hará un cerco alrededor de sus hijos y le dirá al enemigo, no los tocará, son míos, quien los toca, toca a la niña de mis ojos. Amén. El Señor cuida de su pueblo, aunque estés pasando por angustias, aunque estés pasando por situaciones difíciles, terribles, no temas, porque Jehová está contigo, Él no te abandonará. Amén. Siempre he dicho a través de la radio que creo firmemente en el ministerio de los ángeles. En tu vida, en mi vida, han pasado cosas que tú te preguntas, ¿y cómo fue que yo me pude librar de esta? Es el ministerio de los ángeles que te cuidan. Vamos a orar. Señor, estamos en el cierre de este estudio. Esta semana ha sido de gran valor. Hemos estudiado tantos temas sobre la interpretación de la Biblia, la forma en que el Espíritu Santo inspira las Sagradas Escrituras para fortalecernos y darnos un mensaje especial, un mensaje importante, y nos da a entender que en los momentos difíciles de angustia, de dolor y sufrimientos, podemos contar con la presencia y la participación de los ángeles. Gracias por estas grandes verdades, y la gratitud la hacemos en el nombre glorioso de nuestro amado Maestro y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.